Hola compañeros, en el vídeo de hoy voy a mostraros cómo cambiar el mandril de cualquier taladro. Me ha surgido la idea porque me ha pasado en este mandril, que es un adaptador, ¿ok? de estos rápidos que utilizo en las máquinas de Würth, es de estos rápidos, ¿ok? Y luego se convierte en uno que podemos atornillar para poner brocas normales, ¿no? Que no sean las rápidas. Así que este no funcionaba bien y una vez lo he desmontado, pues me ha parecido curioso, digo, si a mí me apaña, a lo mejor a otro le puede apañar este vídeo para cambiar el mandril, no solo de este, reparar este, sino de cualquier tipo de taladro, como el de Würth, o este de Toxa, el que queráis, o el de Parkside, porque es exactamente igual, por lo general exactamente igual para todos los mandriles de todos los taladros. Así que nada, vamos a ver lo que es muy sencillo, pero seguro que a más de uno le parece un mundo cuando en verdad no hay mucha historia. Diferentes taladros, ¿vale? Con diferentes tipos de mandril, pero que al final todo es lo mismo. En este mandril que tengo aquí, que es el que tenía estropeado, si os dais cuenta en el interior, voy a ver si con la luz se ve, ¿veis ahí? El interior tiene un tornillo de este en este caso es tornillo Phillips. Por ejemplo, en el de los taladros Würth, si miráis dentro, a ver si lo alumbro, ahí es del tipo Allen, pero con un puntito en medio, con una especie de saliente en medio para que no podáis poner cualquier tipo de llave Allen. Y en este de Parkside, si veis eso, también de estrella. Por lo general suelen ser de estrella o suelen ser una mezcla entre estrella y plano. Lo primero es localizar, aflojar completamente el mandril y localizar ese tornillo y ver de qué tipo es. Por lo general, como ya os digo, suele ser Phillips, así que es bastante fácil. Eso sí, poneros una punta buena de Phillips o una punta de estrella que sea buena, porque si está un poquito, no es la correcta, puede ser que estropeéis el tornillo y ahí ya vais a tener luego historias, tenéis que taladrar y demás para sacarlo. Así que el destornillador sea el bueno, el adaptado. Venid y lo vamos a ver en este, cómo desmontarlo una vez que tenemos el destornillador adaptado al tornillo que tenemos. Si tenéis un tornillo de banco como yo, es fácil. En este caso, en la parte de abajo tenemos una especie de tuerca, me dais cuenta. Así que la podemos pillar con el gato. Esto es para este mandril, por ejemplo, que tengo yo, que es desmontable. Pero si fuera el del taladro, está ya bloqueado, no tenéis historia. No tenéis que hacer nada más, no tenéis que pillarlo en un gato porque con el mismo taladro lo podéis hacer. Lo que vamos a hacer ahora es coger el destornillador que está adaptado al tornillo que tengo y vamos a girar en el sentido inverso a donde giraríamos para aflojar. Porque estos tornillos que tenemos dentro son a contratuerca o son a contrasentido. Quiere decir que cuando aprieto lo que estoy es aflojando y cuando voy al sentido de aflojar lo que estoy haciendo es apretar, ¿ok? Ya sabéis que cuando apretamos algo siempre vamos en el sentido de las agujas del reloj, cuando aflojamos vamos al contrario de las agujas del reloj. En este caso es al revés. ¿Para qué? Para que cuando estemos taladrando el tornillo se apriete. Si lo que estamos aflojando se apretará, si lo que estamos apretando se aflojará. Pero lo que es luego el mandril, la tuerca del mandril también va en sentido normal, así que uno u otro hace que se bloquee el mandril y que nunca se pueda aflojar. O sea que ahora lo que voy a hacer es como si estuviera apretando completamente y el tornillo tiene que salir. Ahí veis, ya veis que tiene ese tornillito, ¿ok? Ahí, con una cabeza de estrella. Una vez tenemos el tornillo aflojado, pues ahora lo que nos queda aflojar es el mandril. En este caso, si fuera un taladro de estos, ¿ok? No tendréis que pillarlo, simplemente tendréis que posicionar el taladro bien fuerte contra el banco y hacer el mismo, que lo vamos a ver de todas maneras. Pero bueno, voy a seguir con este. Lo tengo pillado en mi banco, lo aprieto fuerte. También lo podéis, si no tenéis un banco, lo podéis hacer con una llave inglesa. Ahora lo que voy a hacer es coger una llave de Allen bastante gordita y la voy a pillar, la voy a apretar con el mismo mandril, la voy a apretar fuerte, para que se quede fija. Ya lo que voy a hacer es girar en el sentido de aflojar. ¿Veis lo que estoy haciendo? Con la misma mandril lo hago. ¿Y qué me va a hacer? Que ahora ya no tengo la parte de abajo. Tengo dos piezas. Por un lado tengo el mandril, por otro lado tengo su soporte. Así que ya estaría desmontado. Ahora le podría poner aquí el mandril que quisiera. Por ejemplo, si quiero ponerle el mandril de este taladro porque es más pequeño o porque es más grande, se lo podría cambiar al adaptador y utilizarlo en la máquina de Würth con un mandril diferente. O imaginaos que este mandril se me ha roto, el de este taladro, pues podría meterle este, si esta anchura me da, pues podría meterle este porque me gusta más, porque es metálico, porque es más bueno.
sea, me daría igual porque al final el tornillo, esta métrica es exactamente la misma del soporte. Vamos a hacerlo ahora en el taladro para que lo veáis. Ahora imaginaros que el que queréis cambiar es el mandril del taladro, no el mandril de uno de estos tipos rápido y demás. Pues ¿qué vamos a hacer? Es la misma operación. El tornillo está dentro, cogemos un destornillador, suelen venir bastante apretados, pero al final, como os digo, con un destornillador bastante bueno, he cogido el grande y luego este pequeñito y ya está. Y ahora normalmente ya me sale mi tornillo. Normalmente siempre tiene aquí un poco de lontite, ¿ok? Pasta esta para frenar, para que no se pueda aflojar el tornillo de color azul o de color rojo. La podéis luego reponer si queráis y hasta si tenéis, si no la misma os puede valer. Ahora una vez que tengo ya el tornillo fuera, ahora tengo que sacar el mandril. Para sacar el mandril ya sabéis, como he dicho, la llave, vamos a apretarla. Ahí la tengo apretada. Y ahora lo que tenemos que hacer es dar un golpe seco. Este caso está muy duro. Así que lo voy a pillar con el gato. Y ahí le he dado. Y ya lo he aflojado. Simplemente es tener bien apoyado el taladro para que salga. Con el gato la verdad es que va bastante bien. Y ya solo sacarlo. Ya tenéis ahí. Ya tenemos el mandril fuera. Como veis, es la misma roja que el otro. Es un tornillo, ¿ok? Y ahí tenemos el mandril. Ahora podría poner el mandril, por ejemplo, este más pequeñito de Burz. O podría ponerle el mandril que tenemos, que este es rápido, del taladro. Se lo podría cambiar porque a lo mejor tiene el tornillo más ancho, caben brocas más grandes, de diámetro mayor, lo que queráis. Pero ya lo tendríamos fuera y ya podríamos poner lo que nos diese la gana, si se hubiera roto o porque queremos cambiarlo. Una vez está desmontado y queréis cambiarlo porque está roto, porque queréis cambiar el diámetro de la broca, lo que se os ocurra, pues luego para montarlo es exactamente lo mismo. Ahora sí que vamos a apretar en el sentido normal de un tornillo, en el sentido de las agujas del reloj, vamos a apretarlo fuerte. Una vez lo tenemos apretado fuerte, vamos a volver a introducir el tornillo, aflojamos completamente el mandril para que no nos estorbe, lo metemos dentro y ahora vamos a apretar en el sentido inverso en el que apretaríamos o en el sentido inverso en el que hemos apretado el mandril. Y ya, ahí, vale, está fuerte. Y ya se quedaría, ya tendríamos el mandril apretado. ¿Por qué tiene un tornillo en un sentido y otro en otro? Para que nunca se pueda aflojar el mandril. Siempre, si vayamos en un sentido, vayamos en el otro, o va a apretar el mandril o va a apretar el tornillo. Así nunca se puede aflojar. Habéis visto que es muy sencillo, no toma más de 2 o 3 minutos. Acordad de tener una llave de Allen grande, gorda, para que encaje bien ahí, podáis hacer buena fuerza y contra más larga, más palanca vais a tener, más fácil va a ser aflojarlo. Y utilizar el destornillador en arreglo al tornillo que tenéis. En mi caso, como era uno de estrella, pero tenía la hendidura más grande plana, he usado este grande gordo para hacer más fuerza, pero el otro, por ejemplo, lo he aflojado simplemente con este plano o con uno de estrella adaptado. Así que nada, espero que el vídeo os guste, que os sirva de ayuda para desmontar estos taladros, para cambiar los mandriles, sirve para todo tipo de taladros, así que nada, ya no tenemos excusa para no reparar el mandril de nuestro taladro. ¡Hasta luego!